El tema que vamos a tratar hoy se titula Temas difíciles o incómodos de predicar. Hay temas que son facilitos de predicar, fáciles de predicar, pero hay unos temas que son muy incómodos, inclusive para el mismo predicador. Vamos a estudiar precisamente cuáles son esos temas fáciles y cuáles son esos temas difíciles o incómodos de predicar. Los invito a que abran su Biblia en 2 Timoteo 3:16 para entender lo que son los temas difíciles y los temas fáciles de predicar, aunque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la Escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, aunque fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero dirigidos y autorizados por Dios para escribir su santa y bendita voluntad. Esa palabra de Dios, que es la Biblia, que está conformada en un solo libro, pues son varios libros, la Biblia es un compendio de libros, es una guía que transforma vida, pero transforma vida cuando la ponemos por obra, cuando practicamos lo que dice la Escritura. Ella nos capacita para que glorifiquemos a Dios y seamos útiles a su obra, y útil no solamente para la obra de Dios, sino para la sociedad. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, empezamos a ser útiles. Cuando estudiamos la palabra y empezamos a comprenderla, vemos cuántas cosas anteriormente que nos eran para nosotros ganancias, las empezamos a considerar basura. Cuando entendemos lo que realmente quiere Dios de nosotros, muchas cosas que Dios nos ha dado, que solamente es para que sigamos y obedezcamos su palabra, para que aprendamos a mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entendemos que con Cristo estamos crucificados juntamente con Él, porque eso es lo que el Señor quiere, que estemos crucificados. ¿Crucificados a qué? A nuestras pasiones. No es que vayamos físicamente a crucificarnos en una cruz, no. Es crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, y eso lo hacemos solamente cuando obedecemos su palabra. Ahora, en la palabra de Dios, como es el título de esta enseñanza en el día de hoy, existen temas fáciles de predicar y temas difíciles. Pero los dos, tanto los temas fáciles de predicar como los difíciles, hacen un conjunto que hablan sobre la prosperidad en Cristo. ¿Cuáles son esos temas fáciles? Los que Dios ofrece. ¿Qué nos ofrece Dios? Promesas, bendiciones. ¿A quién no le gusta oír las promesas de Dios? Las bendiciones. Y son fáciles de predicar. Y todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios cuando oímos las promesas y las bendiciones que tiene Dios para todos los hijos de Dios, para los que obedecen su palabra. Y también hay temas fáciles de predicar cuando son los temas que el hombre busca, como sanidad, prosperidad. Cuando nosotros hablamos de la sanidad que Cristo ofrece, física, sanidad física, porque también Cristo ofrece sanidad física, todo el mundo dice gloria a Dios, y es fácil predicar sobre que Cristo cura enfermos, ¿verdad? Y Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y sigue curando enfermos. Son temas muy fáciles de predicar y todo el mundo grita aleluya, gloria a Dios en una congregación cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de prosperidad económica, prosperidad física. Cristo nos quiere hacer prósperos, pero esos son temas muy fáciles de predicar y son temas motivadores, y además que son temas consoladores, muy facilitos de predicar. Cumple las expectativas de toda clase de personas, tanto creyentes como incrédulos. Esos temas cumplen todas las expectativas, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, lo que tiene que ver con la sanidad, con la prosperidad. Esto cumple las expectativas hasta de los incrédulos, de los cristianos también los cumple. Entonces son temas muy fáciles. Habla sobre las bendiciones materiales y físicas. Pero hay otros temas que son difíciles. ¿Cuáles son esos temas difíciles? Que hacen parte del Evangelio, porque el Evangelio no solamente son las bendiciones de Dios y la satisfacción de las necesidades materiales que el hombre busca. Hay temas difíciles como el justo y perfecto juicio de Dios. ¿Qué significa el perfecto juicio justo de Dios? Que Dios en su tiempo va a darnos recompensa y algunos los va a castigar. Entonces, cuando se habla de castigo, de que Dios va a mandar a algunos para el infierno, dicen algunos, pero si Dios es amor, ¿cómo puede mandar a alguien para el infierno? Pues precisamente Él en su santa voluntad establece un proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y dará el pago conforme a la obra que cada uno haya tenido. Salvación y vida eterna para los que permanecen fieles a su palabra, pero condenación para los rebeldes.
Por eso Jesucristo dijo, sean mansos y humildes como soy yo. Manso, ¿qué quiere decir? Que seamos obedientes a la palabra. Y humildes, que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Pero en realidad todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso está en concordancia con Romanos 2:6, que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Algunos dicen, no, Dios no tiene en cuenta las obras porque la salvación no es por obras, sino por fe. Pero hay un problema, que la fe sin obras es muerta. O sea, que nosotros demostramos nuestra fe con las obras, pero no las obras de la ley, sino las obras de obediencia a la palabra de Dios. Eso demuestra que tenemos fe. Si tú tienes fe y no tienes obras, tienes una fe muerta. Así como el apóstol Pablo decía, yo te demuestro mi fe por mis obras. Entonces nosotros demostramos que tenemos fe en Cristo porque lo obedecemos, porque obedecemos su palabra. Por eso Cristo nos ofrece vida eterna a los que perseveran en bien, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero también hay ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que en qué consiste el justo juicio de Dios, en que Él ofrece salvación y vida eterna a los que permanecen en su palabra, pero también ofrece condenación para los rebeldes, los que no quieren aceptar la palabra de Dios. Entonces vemos que este es un tema muy difícil de predicar en una congregación, porque a veces causa incomodidad en los que oyen la palabra de Dios. Muchos se plantean, ¿por qué si Dios es amor, manda a algunos para el infierno? No, Dios no manda a nadie para el infierno. Las personas se van solitas porque no quieren obedecer la palabra de Dios. El camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra es para que nos vaya bien, para que no vayamos a ese camino de condenación al que ya estábamos predestinados. Para eso vino Cristo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que todos sean salvos a través de Él, porque ya estábamos condenados. La palabra de Dios nos comenta que todos estamos condenados, porque por cuanto todos pecaron y están condenados a la ira eterna, a la condenación eterna. Pero para eso vino Cristo, a darnos salvación y vida eterna a los que creen en Él, a los que ponen su fe en el sacrificio, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero hay otro tema, además del justo juicio perfecto de Dios, hay otro tema que es difícil de predicar, que es la responsabilidad del hombre. Eso requiere un esfuerzo activo y también exige una relación directa con Dios. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en oración, y en verdad a través de su palabra. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros pedirle algo a Dios si no tenemos una relación personal con Dios? Por eso Él en su tiempo dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí. ¿Será que Dios no conoce a todas las personas? No, Dios conoce a todas las personas. Pero cuando dice nunca os conocí, quiere decir que nunca los conocí como adoradores, como amigos de Él, como las personas que lo buscaban en espíritu y en verdad, como personas que tenían una relación íntima con Él. Y la única forma de mantener una relación íntima con Dios es en oración. Por eso tenemos que orar, pedirle al Señor fortaleza. Si no sabemos orar, cualquier cosa que a usted se le ocurra, dígaselo a Dios sus necesidades y dígale al Señor, Señor, no sé orar, enséñame a orar, y Él se la dará a manos llenas. Parece que la misma palabra dice, el que te falta de sabiduría para orar puede ser en este caso, pídala y yo se la daré a manos llenas. Pídale al Señor sabiduría para orar, y lo importante, hablar en lenguas, porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles que nos hacen decir lo que realmente necesitamos, porque a veces pedimos cosas al Señor que no son lo que nosotros necesitamos, pero el Señor sabrá darnos lo que necesitamos. Pero en conclusión podríamos decir que el Señor lo que quiere es tener una relación íntima, que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad, de mañana, de noche, a toda hora, que oremos sin cesar, tengamos una oración constante con el Señor. ¿Y qué significa orar sin cesar? ¿Será que tengo que dejar de trabajar para estar orando en todo momento? No, puede usted sacar un espacio para orar, pero cuando la Biblia nos dice orar sin cesar, quiere decir que tengamos pendiente que Dios siempre está con nosotros y que todo lo que hagamos Él nos está viendo y que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Él, y eso significa orar sin cesar, que con todos nuestros actos, con todas nuestras palabras, con todos nuestros gestos glorifiquemos a Dios. Eso significa orar sin cesar, porque cuando nosotros hacemos malas obras ante los demás, lo primero que van a decir, ¿y eso qué es cristiano? Pero cuando nosotros hacemos buenas obras, dice, eso que esta persona tiene, eso es lo que yo quiero. Damos testimonio de lo que Cristo vive en nosotros cuando nosotros tratamos bien a la persona, así nos traten mal.
Por eso la Biblia nos dice que la única forma de combatir el mal es con el bien. Así nos hagan cosas malas, siempre nosotros hacer el bien. La palabra de Dios nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Realmente nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso, nuestros enemigos son de huestes y celestiales, pero cuando huestes se mueven en las regiones celestiales. Pero cuando habla si tu enemigo tiene hambre, quiere decir esa persona que te ataca, que te habla mal de ti, que te ofende. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ayúdale en su necesidad y eso causará ascuas en su cabeza y querrá al final lo que tú tienes, que es el Espíritu Santo viviendo contigo. Entonces, cuando nosotros oramos sin cesar, como nos manda la Biblia que oremos sin cesar, es que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar y glorificar el nombre del Señor. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, todas nuestras expresiones, nuestros actos, nuestros pensamientos, todo honre al Señor. Siempre que vayamos a hacer algo, preguntémonos, ¿esto honra al Señor o lo está deshonrando? Entonces, hagamos todo lo que honra y glorifique a Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es buscar la paz con todo y la santidad para vivir honrando a Dios. Cuando nosotros buscamos la paz con todo, así esa persona nos haya ofendido a nosotros y según el mundo, cuando una persona nos ofende, esperamos que la persona que nos ofendió venga a pedirnos perdón. No, la Biblia dice que tenemos que pedirle perdón a esa persona que nos ofendió a nosotros. Imagínense ustedes. Es contrario a lo que el mundo piensa. Entonces el Señor quiere que busquemos la paz con todo y sobre todo la santidad, que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar a Dios, vivir glorificando y honrando el nombre del Señor y mantener esa vida de oración. Y la vida de oración no es solamente, no es más, sino que depender siempre de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, pongámoslo en manos del Señor, oremos, presentémoslo al Señor. Eso lo significa tener una vida de oración. Y cumplimos lo que la palabra de Dios nos manda, que nos dice orad sin cesar, depender siempre de la gloria de Dios. Porque si nosotros sabemos que el Señor quiere que oremos y no oramos, eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para Dios le es contado como pecado. Entonces, hacer lo bueno es orar, tener una vida de oración. Todas nuestras necesidades, nuestras angustias, presentémoselas al Señor. Y también las necesidades de otra persona, presentárselas al Señor. Si nosotros nos enteramos de que alguien está pasando por un estado de necesidad, un estado de aflicción, oremos al Señor por esa persona. Eso le gusta, le fascina al Señor que nosotros oremos por otra persona. Pero también otra responsabilidad de parte del hombre, además de buscar la paz con toda la santidad y mantener una vida de oración, el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y arrepentirnos no es remordimiento. Ay, pobrecito, me duele lo que hice. No, arrepentimiento significa abandonar el pecado, dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le satisfacen o que están en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros seguimos practicando las cosas que a Dios no le agrada, nos perjudicamos somos nosotros. Vea, si nosotros pecamos, Dios seguirá siendo Dios. Nos perjudicamos somos nosotros mismos. Entonces arrepentimiento significa abandonar el pecado, darle un giro de 180 grados a lo que antes hacíamos. Lo que hacíamos ya lo dejamos de hacer. Lo que vaya contra la palabra de Dios lo dejamos de hacer. Y empezamos a hacer lo que a Dios le agrada. Pero eso no lo podemos hacer solo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios nos transforma nuestra vida si nos arrepentimos. Si le decimos al Señor, Señor, hice esto, otro, que a ti te ofende, ayúdame a no volverlo a hacer. Si reconocemos ante el Señor lo que hicimos, lo malo que hicimos, y le pedimos la fortaleza para no volverlo a hacer, el Señor nos ayuda. Pero si no le decimos nada, es como si nosotros nos satisfaciéramos, nos alegrara, o nos deleitamos en lo que antes hacíamos. No, decir al Señor, me duele lo que hice y me presento ante ti en espíritu arrepentido, contrito y humillado delante de ti. Y entonces Dios transforma nuestra vida y nos libera del poder del pecado, porque el poder del pecado es el que nos avasalla, nos arrastra a hacer las cosas que a la carne le gusta. Pero cuando nosotros le pedimos en oración al Señor y le presentamos ese pecado que nosotros estamos haciendo y constantemente y que nos gusta hacerlo, pero le decimos al Señor que no lo queremos hacer y abandonamos ese pecado y le pedimos la fortaleza al Señor, el Señor nos libera, nos da la fortaleza para salir del poder avasallador del pecado. Y es cuando Cristo rompe las cadenas. Hemos oído mucho la frase, Cristo rompe las cadenas, se refiere a eso, a que nos liberta del poder del pecado.
En 1 Juan 1:19 nos dice, 1:9, perdón, 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y aquí viene lo importante, y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos limpia, nos quita ese deseo por hacer las cosas pecaminosas. Él nos limpia. Cuando dice nos limpia, quiere decir que nos quita el deseo, la satisfacción de hacer el pecado. Eso está en 1 Juan 1, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la parte que más me gusta es, dice, y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, si le decimos, Señor, he pecado contra ti en tal cosa, ya no quiero volverlo a hacer. Ayúdame a no volverlo a hacer. Con un corazón contrito y humillado me presento delante de ti para que me ayude. Y el Señor nos limpie de nuestra maldad. O sea que ya no nos van a volver a dar más ganas de pecar. Sí, nos pueden volver a dar ganas de pecar, pero el Señor nos fortalece para no sucumbir. Acuérdense que la tentación, la concupiscencia siempre está viviendo con nosotros. El pecado siempre está con nosotros. Pero el Señor nos da la fortaleza para salir victoriosos. Él nos da la victoria contra el pecado. Él nos limpia de toda nuestra maldad y nos hace actos de llegar a la presencia del Señor. Entonces, vemos que en la palabra de Dios hay temas que son muy fáciles de predicar, pero otros que son muy difíciles. Los fáciles, como ya dijimos, los que tienen que ver con la recompensa y las bendiciones de Dios. Y lo que tiene que ver con la santidad y la prosperidad que toda persona busca. Toda persona busca sanidad de Dios, prosperidad de parte de Dios, inclusive hasta los inconversos. Entonces esos son temas fáciles de predicar, que todo el mundo dice gloria a Dios, amén, aleluya, y se ven gritos de júbilo cuando se predican esos temas. Pero cuando se habla de la responsabilidad del hombre de dejar su pecado, ahí es cuando vienen los ayayay. Son temas difíciles de predicar. Pero estos temas fáciles de predicar son los que predica el Evangelio de la prosperidad. Entonces, si miramos que tanto los temas fáciles como los temas difíciles hacen parte en su conjunto del Evangelio de Cristo, si se predica solamente el Evangelio, la parte fácil, los temas fáciles que tienen que ver con lo que Dios ofrece, sus promesas de bendición y la sanidad y prosperidad que todo el mundo persigue, si se predica nada más ese tema, ese que habla del tema, el Evangelio de la prosperidad, estaríamos frente a un Evangelio incompleto o un Evangelio falso. La respuesta obvia sería un evangelio falso, aunque es un evangelio incompleto, porque no se predica sobre la responsabilidad del hombre, ni sobre el justo juicio de Dios, ni sobre la condenación, ni sobre el infierno. Estamos ante la presencia de un evangelio falso, porque cualquier enseñanza que no se abarque en totalidad el evangelio, tanto los temas fáciles como los temas difíciles, estamos en presencia de un evangelio incompleto, pero que al final es un evangelio falso, que van a llevar muchas personas al infierno, porque no se van a preocupar por su responsabilidad ante Dios. El mensaje bíblico tiene que ser completo y debe incluir tanto lo que es la fe, como el arrepentimiento, la obediencia y la santidad, como parte de la vida cristiana. Entonces vemos que el evangelio de la prosperidad, que se dedica nada más a predicar temas fáciles, es un evangelio falso, aunque es un evangelio incompleto, pero es un evangelio falso, porque está llevando muchas personas al evangelio, porque no predican sobre la condenación, no predican sobre el infierno, no predican sobre la salvación y vida eterna, que está en función de nuestros hechos, y predican una fe falsa, una fe muerta, porque la fe, dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que hacer obras que justifiquen nuestra fe, como dice Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, nosotros tenemos que hacer obras que demuestren nuestra fe en Cristo Jesús, que demuestre que hemos cambiado, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, porque la fe sola no sirve. La fe sola no sirve, la fe sola es muerta, porque la fe que no está respaldada por obra no nos lleva a ninguna parte. Inclusive hasta los demonios creen en Dios y tiemblan en su presencia, pero no obedecen la palabra de Dios. Algunos tienen fe y brincan, gritan en la iglesia, pero no tienen obras que justifiquen o que demuestren que tienen una fe viva. Entonces nuestra fe tiene que ser viva, una fe que demuestre que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces el falso evangelio de la prosperidad además de ser un evangelio incompleto, porque predican solamente una parte del mensaje, destacan lo que Dios promete y omiten lo que Dios exige del hombre, su responsabilidad, y tampoco hablan del justo juicio de Dios que tiene que ver con la salvación y condenación. Entonces vemos que es un evangelio falso,
porque no abarca la totalidad del mensaje. Entonces, esos temas fáciles de predicar, hay que predicarlos sí, pero también hay que predicar los temas que son difíciles, que causan ampolla dentro de la congregación. Hay un tema que causa mucha ampolla y mucha dificultad para entender, lo que es sobre la sensibilidad cultural y social, la sexualidad. ¿En qué consiste la sexualidad? La característica del sexo. Dios creó toda la humanidad, creó hombre, pero en la creación de hombre, creó hombre y mujer, como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre. A su imagen y semejanza Dios lo creó, varón y hembra lo creó, no creó sexos intermedios, solamente creó hombre y mujer. Y el matrimonio solamente se establece entre un hombre y una mujer, solamente. Y en la sexualidad debe haber un apetito sexual controlado, solo entre cónyuges, para no incurrir en fornicación y adulterio. ¿Qué diferencia hay entre fornicación y adulterio? Que la fornicación es la relación sexual entre personas que no están casadas, mientras que el adulterio es entre una persona casada con otra que no es su cónyuge. Entonces vemos que hay una diferencia entre fornicación y adulterio. Pero tenemos que evitar toda forma de pecado normalmente aceptado por la sociedad. ¿Cuáles son esos pecados normalmente aceptados por la sociedad? La fornicación es aceptada socialmente. Muchas parejas, inclusive que van a la iglesia, están en unión libre. Y la unión libre ante Dios es fornicación y es pecado. Toda persona que está en unión libre debe casarse. Así tenga 20, 30 años en la iglesia, porque está en fornicación. La unión libre es vista como pecado para Dios. El adulterio es un fraude al matrimonio. Y la idolatría, que es cualquier cosa que nos aleje de Dios. El homosexualismo también es una forma de pecado normalmente aceptado por la sociedad que debe evitarse. ¿En qué consiste el homosexualismo? Son las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Dios las ve, son relaciones pecaminosas. En Romanos 1:26 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. O sea, toda relación que es contra naturaleza, o sea, que están dentro del mismo sexo, se consideran relaciones contra naturaleza y son pecado ante los ojos de Dios. Tienen que evitarse completamente esas relaciones. También las relaciones sexuales deben ser controladas en la misma pareja matrimonial, en el mismo lecho matrimonial, que no exista dominio de un cónyuge sobre el otro, ya sea dominio físico, que someten a la persona físicamente, así sea entre casados, o dominio psicológico, que a veces amenazan a la pareja, un cónyuge amenaza al otro cónyuge con cosas como llevarse a los niños o de no darle dinero si no hace tales o tales cosas. Eso es un dominio psicológico, también debe evitarse. Entonces, el sexo debe ser controlado. Y otros utilizan hasta la hechicería para mantener a un hombre o una mujer con ellos. También, obviamente, eso debe evitarse. En 1 Tesalonicenses 4:3, la Biblia nos dice claramente, dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y cuáles son esas pasiones de concupiscencia? El avasallamiento físico, psicológico, o mantener una pareja con hechicería. Son cosas que hace la gente que no conoce de Dios. Tenemos que evitarla. También hay otros temas muy difíciles de predicar en la iglesia y que muchas veces no se predican. Son las prevenciones naturales que nosotros tenemos que tener contra el alcohol. Debemos cuidar nuestro testimonio. La Biblia nos dice claramente que no miremos el alcohol, el vino cuando rojea, cuando resplandece, porque nos invita precisamente a que hagamos cosas que no están a favor de la palabra de Dios. Proverbio 23:31 nos dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, nos dice que no tomemos ni siquiera un trago de vino, que lo evitemos en todo momento. Y en Romanos 14:21 nos dice que el tomar vino puede ser ocasión, si nosotros lo tomamos, puede ser ocasión para que otra persona caiga en tentación. Entonces tenemos que evitarlo también, porque puede ofender al débil en la fe. Nos dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea que si nosotros nos creemos muy fuertes en la fe y nos tomamos una copa de vino, puede que un hermano nos vea y cree que eso está normal y esa persona puede embriagarse, creer que está bien embriagarse y incurrir en abandonar el evangelio por el vino. Entonces es mejor evitar el alcohol.
Esas cosas poco se predican en las iglesias, el abandonar el alcohol, porque el alcohol ante los ojos de Dios nos lleva a hacer a veces estas cosas indebidas. El alcohol se podríamos decir que es la puerta abierta a todos los vicios. A través del alcohol se llega a la drogadicción, se llega al homosexo, se puede llegar a la fornicación, al adulterio, porque muchas personas invitan a una mujer o un hombre a tomar simplemente para adulterar o fornicar con esa persona, para dominarla. Porque el alcohol, cuando la persona se embriaga, se debilita su posición y puede sucumbir ante la tentación del adulterio y la fornicación. También tenemos que tener prevención contra el dinero. El dinero no es malo, malo es su uso. El uso correcto es que sirva de herramienta para servir a Dios y a los demás, que ayudemos a las personas. Para eso es el dinero. Pero cuando es un uso malo, el uso incorrecto del dinero es tenerlo como objetivo principal de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos el dinero como el objetivo principal de nuestra vida, podemos caer en tentación, en trampa, en la ruina y el alejamiento de la fe. Por eso la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, el problema es poner la mirada, nuestra vista, nuestra misión, nuestro objetivo de vida de conseguir dinero. Podemos caer en tentación, en trampa, en la misma ruina y en alejamiento de la fe. Inclusive hacer cosas indebidas que pueden terminar la persona presa por hacer cosas indebidas, por violar las normas de los hombres y obviamente violar las normas de ley de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que no solamente se prediquen los temas fáciles, sino también los temas difíciles. Tanto los temas fáciles como difíciles hacen parte del Evangelio de Cristo. Deben predicarse en armonía los dos, siempre llevando a las personas al arrepentimiento, porque Dios es grande en perdonador y justo para perdonarnos en nuestros pecados. Entonces, tienen que predicarse tanto los temas difíciles o incómodos como los temas fáciles. Porque si se predica solamente sobre los temas fáciles, estamos llegando al Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad es un falso evangelio que está llevando a muchas personas al infierno, porque ven que pueden tener de su lado a Dios sin tener responsabilidades, sin cambiar su manera de vivir, de tener una fe muerta. Amén. Bueno, y este ha sido el tema para el día de hoy. Espero que tengan en cuenta que en la iglesia no solamente se deben predicar los temas fáciles, como las bendiciones de Dios, la sanidad y la prosperidad de Dios, sino también tener en cuenta que Dios nos ofrece, que Dios es un Dios justo, y como es un Dios justo, Él establece un juicio por el cual va a condenar a algunas personas y a otras le va a dar vida eterna. Y que tenemos que tener pendiente de que hagamos las cosas como Dios manda, obedeciendo su palabra, en fe, en obediencia a ella. Amén.